Hay secretos que mueren con la guerra, pero luego está el secreto que desapareció, se teletransportó y volvió con el horror a bordo. En el corazón de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no solo luchaba contra el nazismo, luchaba contra la propia física. El objetivo, hacer que un barco de guerra se volviera invisible. Pero el 28 de octubre de 1943, en los astilleros de Filadelfia, el experimento que debía proteger a la nación se convirtió en la pesadilla más grotesca de la historia naval. Soy el rey de los cuentos y leyendas, y esta es la historia del USS Eldridge y el terror del experimento Filadelfia. El barco elegido fue el destructor escolta USS Eldridge. El proyecto ultra secreto se llamó Arco Iris, supuestamente basado en las teorías del gran Albert Einstein sobre la relatividad. La idea era simple, pero demente: crear un campo electromagnético para desviar las ondas de radar. En resumen, el barco sería indetectable. A bordo se instalaron unos generadores gigantescos, listos para desatar una fuerza que ningún marino podía comprender. La tripulación estaba lista, el puerto expectante. Querían la invisibilidad. Cuando se encendió el interruptor, no hubo un simple destello, hubo un horror a la vista de los testigos. El Eldridge se cubrió con una niebla verdosa, densa y extraña, y en un instante se desvaneció por completo ante los ojos de los marineros en los muelles. Donde había un barco de guerra, solo quedaba agua agitada. Y aquí es donde el misterio se convierte en leyenda. El barco no solo desapareció físicamente, el tiempo y el espacio dejaron de existir. Minutos más tarde, testigos a 600 kilómetros de distancia, en la base de Norfolk, Virginia, afirmaron haber visto al Eldridge aparecer brevemente antes de volver a desaparecer y reaparecer en Filadelfia. El barco no fue invisible, se teletransportó y supuestamente viajó en el tiempo. Pero la verdad más oscura estaba en la cubierta. Cuando el barco regresó, la tripulación había pagado un precio que nadie había predicho. Muchos marineros volvieron con locura inducida y enfermedades mentales por la exposición a la energía. Otros simplemente habían desaparecido en el éter del experimento. Y la imagen que el gobierno de Estados Unidos ha luchado por borrar, la de los hombres que volvieron, pero que habían quedado fusionados con el casco de acero del barco. Hombres incrustados en el metal, gritando silenciosamente la verdad de lo que habían visto. El experimento había sido un éxito técnico, pero una catástrofe humana. La Marina estadounidense, por supuesto, niega todo. Dicen que el Eldridge estaba lejos de Filadelfia ese día, que la historia es solo una ficción nacida de un malentendido. Pero la historia persiste, el secreto de un viaje fallido a otra dimensión. Un experimento que le costó una tripulación que desapareció por completo. ¿Por qué el gobierno de la nación más poderosa del mundo luchó tanto para asegurarse de que jamás se encontrara un solo tripulante desaparecido? El rey de los cuentos y leyendas ha hablado. Nos vemos en la próxima leyenda. Suscríbete para no perderte la siguiente historia.